Mueve esta montaña ahora si eres tan poderoso. El millonario se rió, pero Jesús mostró su poder. En las áridas montañas de Cananea, Sonora, un millonario acababa de desafiar al cielo con una burla que cambiaría su destino para siempre. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre la mina de cobre más grande del noroeste de México. Ramiro Ugalde, de 54 años, ajustó sus lentes de sol Versace mientras observaba con desprecio a los trabajadores que sudaban bajo el calor implacable de 42 grados centígrados. Su camisa italiana de $800 permanecía impecable dentro del aire acondicionado de su camioneta blindada, una Ford F350 Platinum que costaba más que el salario anual de 10 mineros. ¡Imbéciles!, gritó desde la ventanilla, dirigiéndose a un grupo de ingenieros que revisaban los planos de extracción. Llevo 3 horas esperando que me expliquen por qué el proyecto está atrasado 2 semanas. Ramiro Ugalde no era un hombre común, heredero de la fortuna minera más grande de Sonora. Poseía 5 minas de cobre, 2 de oro y una participación del 40% en la extracción de litio en el desierto. Su patrimonio superaba los $200 millones, una cifra que lo había convertido en el hombre más poderoso de la región, pero también en el más despreciado por su arrogancia sin límites. Los trabajadores lo conocían por sus humillaciones públicas. Pagaba el salario mínimo de 172 pesos diarios, mientras él gastaba 15,000 pesos en una sola cena en Hermosillo. Había despedido a 47 empleados el mes anterior por ineficiencia, dejando a familias completas sin sustento en una región donde no existían otras oportunidades de empleo. Señor Ugalde. Se acercó tímidamente el ingeniero Roberto Salinas, un hombre de 38 años con 3 hijos que alimentar. El problema es la montaña del sector 7. Necesitamos explosivos especiales que tardarán... No me vengas con excusas, rugió Ramiro, bajando de su camioneta con pasos firmes que resonaban en el suelo polvoriento. Yo no pago para escuchar problemas, pago para ver resultados. El silencio se extendió entre los 23 trabajadores que se habían acercado, formando un círculo tenso alrededor de su jefe. Sus rostros curtidos por el sol y la dureza del trabajo reflejaban una mezcla de temor y resentimiento acumulado durante años de maltratos. Ramiro señaló con desprecio hacia una montaña rocosa de 180 metros de altura que se alzaba imponente en el horizonte, bloqueando el acceso al nuevo yacimiento de cobre descubierto 3 meses atrás. Sus ojos brillaron con una crueldad que todos conocían demasiado bien. ¿Saben qué? Si alguno de ustedes tuviera verdadero poder, movería esa montaña ahora mismo. De una vez por todas, su risa seca y burlona resonó en el aire caliente. Pero claro, son solo un montón de perdedores que ni siquiera pueden mantener a sus familias sin mi dinero. Fue entonces cuando lo vieron. Entre la polvareda levantada por el viento del desierto, emergió una figura que ninguno había notado antes. Era un anciano de aproximadamente 70 años, completamente cubierto de polvo ocre, que se pegaba a su ropa sencilla y desgastada. Sus sandalias estaban rotas y sus manos mostraban las marcas del trabajo duro, pero lo que más impresionaba era su mirada, serena, profunda, como si pudiera ver más allá del alma humana. El hombre se acercó lentamente, sin prisa, como si el tiempo no existiera para él. Su presencia era extraña, casi magnética. Los trabajadores se apartaron instintivamente, creando un pasillo silencioso hacia donde Ramiro continuaba despotricando. «¿Y si existiera ese Dios del que habla la gente ignorante de por aquí?», continuó Ramiro, alzando los puños hacia el cielo con una sonrisa maliciosa. «Que venga y mueva esta montaña ahora, que demuestre si tiene tanto poder como dicen». El anciano se detuvo a apenas 3 metros de distancia, mirando directamente a Ramiro con ojos que parecían contener siglos de sabiduría. No dijo una palabra, no hizo un gesto, simplemente permaneció allí,
como una roca inamovible en medio de la tormenta de soberbia que se desataba frente a él. «¿Y tú qué miras, viejo mugroso?», escupió Ramiro, notando por primera vez la presencia del extraño. «¿También vienes a pedirme trabajo? ¡Ja! Con esa facha no te daría ni para barrer los baños». El silencio se volvió ensordecedor. Los trabajadores intercambiaron miradas nerviosas, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El viento del desierto se había detenido completamente, como si la misma naturaleza contuviera la respiración. El anciano siguió en silencio, con esa mirada serena que comenzaba a incomodar incluso a Ramiro. Por primera vez en años, el millonario sintió una extraña sensación en el pecho, como si estuviera ante algo que no podía comprar, controlar o humillar. «¿Te crees muy sabio quedándote callado?», continuó Ramiro, pero su voz había perdido parte de su fuerza anterior. «Mueve esta montaña si eres tan poderoso. Hazlo ahora». Lo que ninguno de los presentes sabía era que acababan de presenciar el desafío más peligroso de sus vidas. Ese anciano cubierto de polvo no era un mendigo cualquiera, y la montaña que Ramiro señalaba con burla estaba a punto de convertirse en el escenario de un milagro que cambiaría todo para siempre. ¿Tú habrías tenido el valor de desafiar así al cielo? Si esta historia ya te está emocionando, deja tu like en este video para que YouTube sepa que quieres ver más historias como esta. Suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de esta increíble historia. Y comenta desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Tu apoyo significa todo para nosotros. El destino de Ramiro Ugalde acababa de sellarse con sus propias palabras soberbias, pero aún no lo sabía. Un silencio sobrenatural había envuelto la mina, como si el tiempo mismo esperara lo que estaba por suceder. Los segundos pasaban con una lentitud agobiante, mientras Ramiro Ugalde mantenía su pose desafiante, con los brazos extendidos hacia el cielo y una sonrisa burlona que comenzaba a temblar en las comisuras de su boca. El anciano seguía inmóvil, observándolo con esos ojos que parecían ver directamente al alma. «¿Qué te pasa, viejo? ¿Te quedaste mudo?», insistió Ramiro, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Por primera vez en décadas, alguien no reaccionaba a sus provocaciones, y eso lo desconcertaba profundamente. Roberto Salinas, el ingeniero, se acercó nerviosamente a su jefe. «Señor Ugalde, tal vez deberíamos continuar con la revisión de los planos». «Cállate», gritó Ramiro sin apartar la mirada del extraño. «No te metas en esto». El anciano finalmente habló y su voz era suave como el viento del atardecer, pero con una autoridad que hizo que todos los presentes sintieran un escalofrío inexplicable. «Ramiro Ugalde, hijo de Elena Ugalde y nieto de Joaquín Ugalde, el fundador de estas minas». Un murmullo de asombro recorrió a los trabajadores. ¿Cómo sabía ese desconocido la historia familiar completa de su jefe? Ramiro retrocedió un paso, su rostro pálido contrastando con el bronceado artificial que se hacía cada mes en el spa más caro de Hermosillo. «¿Cómo sabes eso?», tartamudeó, su arrogancia desvaneciéndose como arena entre los dedos. El anciano sonrió con una ternura que ninguno esperaba. «También sé que tu abuelo Joaquín comenzó con 3 pesos en el bolsillo y un pico prestado. Era un hombre humilde que compartía su pan con cualquier hambriento que llegara a su puerta». «Eso no es cierto», exploró Ramiro, pero su voz sonaba hueca. La verdad era que sí lo sabía. Su abuelo le había contado esas historias cuando era niño, antes de que la riqueza lo corrompiera por completo. «Tu abuelo nunca despidió a un trabajador sin darle otra oportunidad», continuó el anciano, acercándose lentamente. «Construyó una escuela con su propio dinero para los hijos de los mineros». «¿Qué has construido tú, Ramiro, además de resentimiento?». Los trabajadores intercambiaron miradas de asombro. Era cierto. La escuela Joaquín Ugalde aún existía en el centro del pueblo, aunque Ramiro nunca había contribuido con un peso para su mantenimiento.
y ahora estaba prácticamente en ruinas. «Tú no sabes nada de mi familia», rugió Ramiro, pero su voz se quebraba. «Eres solo un vagabundo mugroso que... Sé que tu esposa Carmen te abandonó hace 6 meses», interrumpió el anciano con infinita compasión. «Se llevó a tus 2 hijos, Alejandro de 16 años y Sofía de 14. Ahora viven en Guadalajara y no contestan tus llamadas». El golpe fue devastador. Ramiro se tambaleó como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Esa información era completamente privada. Ni siquiera sus abogados conocían los detalles íntimos de su divorcio. «Carmen te dijo, ya no reconozco al hombre de quien me enamoré», continuó el anciano, y ahora su voz cargaba una tristeza profunda. «Tus hijos tienen vergüenza de llevar tu apellido en la escuela». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Ramiro, pero las contuvo con furia. No podía mostrar debilidad frente a sus empleados. Su imperio de crueldad se sustentaba en el miedo y el respeto forzado. «¿Quién eres?», susurró, su voz apenas audible. El anciano extendió una mano callosa hacia él, una mano que mostraba cicatrices extrañas, como si hubiera atravesado clavos. «Soy alguien que conoce tu corazón mejor de lo que tú mismo lo conoces. Sé que por las noches lloras solo en tu mansión de 47 habitaciones. Sé que tomas pastillas para dormir porque los remordimientos no te dejan descansar». Ramiro retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Todo lo que decía ese extraño era absolutamente cierto. Las pastillas estaban en el cajón de su mesa de noche. Lorazepam, 2 miligramos cada noche, recetadas por el doctor Hernández de Hermosillo después de varios ataques de pánico. «La riqueza que heredaste pesaba $200 millones hace 5 años», continuó el anciano. «Ahora tienes 280 millones, pero tu alma está más vacía que cuando tenías la mitad». Los trabajadores permanecían hipnotizados. Nunca habían visto a su jefe tan vulnerable, tan humano. Pedro Sánchez, un minero de 45 años con 4 hijos, sintió por primera vez en años algo parecido a la compasión por el hombre que había hecho su vida miserable. ¿Qué quieres de mí?», preguntó Ramiro, su voz quebrada. El anciano miró hacia la montaña que se alzaba imponente en el horizonte. Luego regresó sus ojos a Ramiro. «No quiero nada de ti, pero tú acabas de pedir que se mueva esa montaña. ¿Estás seguro de que quieres ver lo que sucede cuando el cielo responde a un desafío?» Un viento extraño comenzó a soplar, levantando pequeños remolinos de polvo a los pies del anciano. Los pájaros que sobrevolaban la zona se alejaron en formación silenciosa, como si supieran que algo extraordinario estaba por comenzar. ¿Podrías soportar que alguien te dijera tus secretos más profundos frente a todos? Esta historia apenas está comenzando a revelar sus misterios. Dale like si quieres ver qué pasa cuando el cielo decide responder. Suscríbete para no perderte ni un segundo de este milagro imposible y cuéntanos desde dónde nos ves y qué hora es allí. El destino de Ramiro estaba a punto de tomar un giro que nadie, absolutamente nadie podría haber imaginado. En los próximos minutos, la soberbia de un hombre se enfrentaría a una fuerza que haría temblar hasta las rocas más sólidas. La tensión en la mina había alcanzado un punto de quiebre. Los 23 trabajadores formaban ahora un semicírculo más amplio, manteniendo una distancia prudente, pero sin poder apartar los ojos del enfrentamiento más extraño que habían presenciado en sus vidas. El calor del mediodía parecía haberse intensificado, y el sudor corrían por sus frentes mientras observaban a su temido jefe desmoronarse frente a un anciano desconocido. Ramiro Ugalde luchaba desesperadamente por recuperar su compostura. Había construido su imperio de crueldad a base de intimidación y humillación, pero ahora se sentía como un niño pequeño atrapado en una mentira. Sus manos temblaron mientras se ajustaba la corbata de seda italiana, un gesto nervioso que desarrolló después de su divorcio. «Escúchame bien, quien seas»,
dijo con voz temblorosa, intentando recuperar su autoridad. «No sé cómo conseguiste esa información personal, pero si crees que me vas a chantajear...» «No hay chantaje en la verdad, Ramiro», interrumpió el anciano con una paciencia infinita. «Solo hay consecuencias que tú mismo has sembrado». El millonario dio varios pasos hacia atrás, alejándose del extraño, y señaló nuevamente hacia la montaña con un gesto desesperado. «Ya basta de jueguitos. Dijiste que conocías mi corazón. Pues demuéstramelo. Mueve esa maldita montaña si tienes tanto poder». Un murmullo nervioso recorrió a los trabajadores. María González, la única mujer del grupo y responsable de seguridad industrial, se persignó instintivamente. Había algo en el ambiente que le erizaba la piel, como la calma que precede a los temblores de tierra que ocasionalmente sacudían la región. El anciano levantó lentamente sus ojos hacia el cielo. Las nubes, que minutos antes formaban un manto uniforme de calor, comenzaron a moverse de manera extraña, creando patrones que desafiaban la dirección del viento. «Ramiro», dijo el anciano, y su voz ahora resonaba con una autoridad que parecía venir de las profundidades de la tierra. «Antes de que veas lo que has pedido, quiero que sepas algo importante». «¿Qué?», susurró Ramiro, su arrogancia completamente evaporada. «Tu abuelo Joaquín murió orando por ti». Sus últimas palabras fueron: «Señor, perdona a mi nieto. Él no sabe lo que hace con el corazón que tú le diste». La revelación golpeó a Ramiro como un rayo. Su abuelo había muerto hace 15 años y él había estado demasiado ocupado cerrando un negocio en Dubái para asistir al funeral. La culpa que había tratado de enterrar bajo montañas de dinero y poder regresó con una fuerza devastadora. «¿Cómo puedes saber eso?», gimió, las lágrimas ahora fluyendo libremente por sus mejillas. «Nadie estuvo presente cuando murió mi abuelo, excepto la enfermera». El anciano sonrió con una tristeza infinita. «Alguien más estaba allí, Ramiro. Alguien que escucha todas las oraciones, especialmente las que salen de corazones puros como el de Joaquín». Roberto Salinas, el ingeniero, sintió que las piernas le temblaban. Había crecido escuchando las historias de su abuela sobre milagros y apariciones, pero siempre las había descartado como supersticiones. Sin embargo, lo que estaba presenciando desafiaba toda lógica. «Tu abuelo también oró por cada uno de estos trabajadores», continuó el anciano, extendiendo sus brazos hacia el grupo. «Conocía a sus padres, a sus abuelos. Sabía que algún día trabajarían en estas minas y pidió que fueran tratados con dignidad y respeto». Pedro Sánchez, el minero de 45 años, sintió que un nudo se formaba en su garganta. Su propio padre había trabajado para Joaquín Ugalde y siempre le contaba cómo el viejo patrón conocía el nombre de cada empleado, preguntaba por sus familias y nunca dejó que ningún niño se acostara con hambre en el pueblo. «¡Ya basta!», gritó Ramiro, pero su voz se quebró en un sollozo. «No quiero escuchar más. Si tienes el poder que dices tener, mueve esa montaña. Hazlo ahora o admite que eres un farsante». El silencio que siguió fue sobrenatural. Hasta los insectos dejaron de hacer ruido. El viento se detuvo por completo y la temperatura pareció descender varios grados en cuestión de segundos. El anciano cerró los ojos y extendió sus brazos hacia la montaña. Las cicatrices en sus manos se hicieron más visibles, como si fueran marcas antiguas que cobraran vida propia. «Padre», murmuró con una voz que, aunque suave, resonó en el corazón de cada persona presente. «Este hombre ha desafiado tu poder. Has visto su orgullo, pero también has visto su dolor. Has escuchado las oraciones de su abuelo. Permite que tu misericordia se manifieste para que todos los presentes sepan que tú sigues obrando entre los hombres». Lo que sucedió a continuación desafiaría para siempre la comprensión humana de lo posible e imposible. Un rumble profundo comenzó a emanar desde las entrañas de la tierra. No era un temblor común, era algo diferente, más controlado, más intencional.
Las piedras pequeñas comenzaron a vibrar en el suelo, creando un tintineo metálico cuando chocaban con las herramientas de trabajo. Los trabajadores se miraron entre sí con terror y asombro. María González agarró el brazo de Roberto Salinas, quien había palidecido hasta parecer un fantasma. «Dios mío», susurró Pedro Sánchez, «realmente va a mover la montaña». Ramiro Ugalde se tambaleó, agarrándose del capó de su camioneta para no caer. Sus ojos estaban fijos en la montaña de 180 metros que había señalado con burla apenas minutos antes. Su mente, acostumbrada a procesar números, proyecciones y ganancias, era incapaz de procesar lo que sus sentidos le gritaban que estaba a punto de suceder. ¿Alguna vez has presenciado algo que tu mente no puede explicar? Lo que está por suceder cambiará la vida de todos para siempre. Deja tu like si sientes que algo extraordinario está a punto de pasar. Suscríbete porque esta historia apenas está llegando a su momento más increíble. Y compártenos desde dónde estás viendo y qué hora es allí. El milagro más imposible estaba a punto de comenzar. Y ni Ramiro ni ninguno de los testigos estarían jamás preparados para lo que verían. En los próximos segundos, la ley de la gravedad sería desafiada y la soberbia humana se enfrentaría al poder divino. El rumble profundo que emanaba desde las entrañas de la tierra se intensificó hasta convertirse en un sonido que ninguno de los presentes había escuchado jamás. No era el estruendo violento de un terremoto, sino algo mucho más perturbador. Un movimiento controlado, como si fuerzas invisibles estuvieran despertando después de milenios de sueño. Ramiro Ugalde tenía los ojos fijos en la montaña, su rostro una mezcla de terror absoluto y fascinación morbosa. Sus piernas temblaban incontrolablemente mientras se aferraba al capó de su camioneta Ford F-350, sus nudillos blancos por la presión. El Rolex Submariner de $35,000 que llevaba en la muñeca marcaba las 2:47 p.m. del día que cambiaría su vida para siempre. «No puede ser real», murmuró con voz quebrada, pero sus ojos no mentían. La montaña de roca sólida, que había permanecido inmóvil durante millones de años, comenzó a moverse. Al principio fue imperceptible, como un espejismo en el calor del desierto. Pero gradualmente, la masa rocosa de 180 metros de altura comenzó a levantarse del suelo. No se desmoronaba, no se fracturaba, se alzaba como un bloque sólido, desafiando todas las leyes de la física que Roberto Salinas había estudiado durante sus 5 años de ingeniería en la Universidad de Sonora. «¡Santísima Virgen!», gritó María González, cayendo de rodillas sobre el suelo polvoriento. Sus manos se movían frenéticamente dibujando cruces en el aire, mientras lágrimas de terror y asombro corrían por sus mejillas curtidas por 20 años de trabajo bajo el sol del desierto. Pedro Sánchez, el minero veterano, se quitó el casco amarillo de seguridad y lo dejó caer al suelo con un ruido metálico que sonó como un campanillazo en el silencio sobrenatural que había envuelto la escena. Sus ojos, acostumbrados a ver explosiones controladas y maquinaria pesada, no podían procesar la imposibilidad que se desarrollaba frente a él. «En 25 años trabajando en estas minas», susurró con voz temblorosa, «he visto dinamita mover rocas, he visto máquinas excavar túneles, pero esto no es de este mundo». El anciano permanecía inmóvil, con los brazos aún extendidos hacia la montaña. Su rostro reflejaba una serenidad profunda, como si estuviera presenciando algo completamente natural. Las cicatrices en sus manos parecían brillar con una luz tenue que ninguno podía explicar. La montaña continuó elevándose lentamente, como si manos gigantescas e invisibles la levantaran con cuidado infinito. Rocas del tamaño de automóviles permanecían perfectamente unidas a la masa principal, desafiando la gravedad con una elegancia que quitaba el aliento. «Es imposible», gritó Roberto Salinas, su mente de ingeniero colapsando ante lo que presenciaba. «Una montaña de esa masa debe pesar al menos 50 millones de toneladas.
No existe fuerza en la tierra capaz de... Sus palabras se cortaron cuando la montaña alcanzó una altura de aproximadamente 100 metros sobre su posición original. El aire mismo pareció espesarse y un viento sobrenatural comenzó a soplar en círculos concéntricos alrededor del fenómeno. Ramiro Ugalde había dejado de llorar. Su mente, acostumbrada a controlar, manipular y dominar todo a su alrededor, simplemente se había desconectado de la realidad. Observaba el milagro con una expresión vacía, como un niño que ve por primera vez el océano y no puede comprender su inmensidad. «¿Quién eres tú?», susurró hacia el anciano, su voz apenas audible por encima del sonido sobrenatural que emanaba de la montaña flotante. El anciano giró lentamente hacia él, y por primera vez, Ramiro pudo ver algo extraordinario en esos ojos. No había triunfo, no había «te lo dije», no había satisfacción por haber demostrado su poder. Solo había una compasión infinita, como la mirada de un padre que ve a su hijo herido. «Soy quien escuchó las oraciones de tu abuelo», respondió con voz suave. «Soy quien conoce cada lágrima que has derramado en la soledad de tu mansión vacía. Soy quien sabe que debajo de toda esa soberbia hay un corazón roto que grita por amor». La montaña comenzó a moverse horizontalmente, deslizándose por el aire como si fuera una pluma en la brisa. Se dirigía lentamente hacia el este, exactamente hacia la ubicación donde los ingenieros habían identificado el nuevo yacimiento de cobre que estaba bloqueado por su presencia. Los trabajadores observaban hipnotizados cómo su mayor obstáculo laboral era removido por un poder que trascendía toda comprensión humana. Algunos lloraban, otros oraban en voz baja, pero todos sabían que estaban presenciando algo que cambiaría sus vidas para siempre. «Ramiro», dijo el anciano, acercándose lentamente al millonario devastado, «pediste ver poder. Aquí lo tienes, pero el verdadero poder no está en mover montañas de roca. ¿En qué está entonces?», balbuceó Ramiro, sus ojos aún fijos en la montaña que continuaba su viaje imposible por el aire. El anciano extendió su mano callosa hacia él. «Está en mover montañas de orgullo, de resentimiento, de soledad. Está en transformar corazones de piedra en corazones de carne. ¿Podrías creer lo que están viendo tus ojos si estuvieras allí? Este milagro está revelando algo mucho más grande que el poder sobre la naturaleza. Deja tu like si sientes que tu corazón está siendo movido. Suscríbete porque lo más increíble aún está por venir. Y compártenos desde dónde estás viendo y qué hora es allí». Lo que Ramiro Ugalde decidiría en los próximos minutos determinaría no solo su destino, sino el destino de todos los que trabajaban para él. Cuando un milagro imposible se completa, el verdadero cambio apenas está comenzando. La montaña terminó su viaje sobrenatural posándose suavemente en su nueva ubicación, exactamente a 2.3 kilómetros al este de su posición original. El sonido que acompañó su aterrizaje no fue el estruendo que cabría esperar de 50 millones de toneladas de roca tocando la tierra, sino un susurro, como si fuera una pluma cayendo sobre agua. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a moverse en un radio de varios kilómetros alrededor de la mina. Los 23 trabajadores permanecían inmóviles, como estatuas de sal, con los ojos aún fijos en el horizonte donde la montaña había encontrado su nuevo hogar. Ramiro Ugalde soltó lentamente el capó de su camioneta y dio un paso vacilante hacia el anciano. Sus piernas apenas lo sostenían y su rostro había adquirido un color cenizo que contrastaba dramáticamente con su bronceado artificial. El hombre más rico de Sonora, que había humillado a cientos de personas, que había destruido familias por placer, ahora se tambaleaba como un ebrio en busca de respuestas. ¿Qué quieres de mí?», murmuró, su voz apenas un suspiro quebrado. «He visto lo imposible. He visto tu poder. ¿Qué tengo que hacer?». El anciano lo miró con esos ojos que parecían contener el universo entero.
No se trata de lo que debes hacer, Ramiro. Se trata de lo que puedes elegir ser. En ese momento, como si hubiera sido orquestado por fuerzas superiores, se escuchó el ruido de un motor acercándose. Una camioneta pick-up destartalada, con el escape roto y una puerta amarrada con alambre, se detuvo a unos metros del grupo. Del vehículo bajó una mujer de aproximadamente 40 años, con el rostro marcado por la preocupación y la pobreza. Era Esperanza Morales, la viuda de un minero que había muerto en un accidente 3 años atrás. Ramiro la reconoció inmediatamente. Era la mujer a quien había negado cualquier tipo de compensación, alegando que el accidente se debió a negligencia del trabajador. Esperanza trabajaba ahora limpiando casas en Hermosillo, viajando 2 horas diarias en transporte público para ganar 200 pesos al día. «Señor Ugalde», dijo Esperanza con voz temblorosa, acercándose con pasos nerviosos. «Perdone que lo interrumpa, pero necesito hablar con usted urgentemente». Los trabajadores intercambiaron miradas nerviosas. Todos conocían la historia de Esperanza y sabían que Ramiro la había tratado con crueldad extrema cuando ella había suplicado ayuda después de la muerte de su esposo. «Mi hijo Carlitos está en el hospital», continuó Esperanza, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «Tiene leucemia y los doctores dicen que necesita un tratamiento que cuesta 250,000 pesos. No tengo ese dinero. He vendido todo lo que tenía, pero solo he conseguido 23,000 pesos». Ramiro sintió como si un puño invisible le apretara el corazón. Recordó perfectamente cuando Esperanza había venido a suplicarle ayuda 2 años atrás. Él la había humillado frente a sus guardaespaldas, diciéndole que los muertos no generan ganancias y que se largara de su propiedad antes de que llamara a la policía. «Señor», continuó Esperanza cayendo de rodillas sobre el suelo polvoriento, «sé que usted me odia, sé que no merezco su ayuda después de todo lo que pasó, pero mi niño se está muriendo. Tiene solo 8 años. Es lo único que me queda en este mundo». El anciano observaba la escena con una intensidad que parecía mover las fibras más profundas del alma humana. Sus ojos se movían entre Ramiro y Esperanza, como un juez silencioso esperando un veredicto que cambiaría todo. «Por favor», sollozó Esperanza, «solo necesito que me preste el dinero. Trabajaré gratis para usted el resto de mi vida. Limpiaré sus oficinas, sus casas, lo que sea necesario. Mi hijo es inocente. Él no tiene la culpa de que su papá haya muerto en su mina». Los trabajadores contenían la respiración. Pedro Sánchez cerró los ojos, esperando la respuesta cruel que todos conocían de memoria. María González se llevó las manos al pecho, sintiendo el dolor de esa madre como si fuera propio. Roberto Salinas calculó mentalmente. 250,000 pesos representaban exactamente el 0.689% de la fortuna de Ramiro Ugalde. Era menos dinero del que su jefe gastaba en una sola comida en sus restaurantes favoritos de la Ciudad de México. Ramiro miró hacia el anciano, luego hacia Esperanza, después hacia sus trabajadores que lo observaban con una mezcla de expectativa y resignación. Por primera vez en décadas, su mente no calculó ganancias, pérdidas o estrategias. Solo veía el dolor puro de una madre desesperada. «Esperanza», dijo finalmente su voz temblorosa, «¿recuerdas lo que te dije cuando viniste a pedirme ayuda hace 2 años?» Ella asintió, preparándose para escuchar nuevamente las palabras crueles que la habían atormentado durante 24 meses. «Te dije que los muertos no generan ganancias», continuó Ramiro, y varios trabajadores cerraron los ojos esperando lo peor. «Pero me equivoqué terriblemente». Ramiro se acercó lentamente a Esperanza y, para asombro de todos, se arrodilló frente a ella en el polvo de la mina. El hombre más poderoso de la región estaba de rodillas ante la mujer más pobre. «Tu esposo Tomás generó ganancias durante 15 años de trabajo honesto. Generó una familia hermosa, generó respeto entre sus compañeros, y yo no reconocí nada de eso.
Podrías perdonar a alguien que te hizo tanto daño. Esta decisión cambiará vidas para siempre. Dale like si sientes que algo profundo está transformándose. Suscríbete porque el verdadero milagro apenas está comenzando. Y cuéntanos desde dónde nos ves y qué hora es allí. Las siguientes palabras de Ramiro Ugalde escribirían el destino de todos los presentes. Hay momentos en la vida donde el alma humana se quiebra completamente para poder renacer de una forma nueva. Ramiro Ugalde permanecía arrodillado frente a Esperanza Morales en el suelo polvoriento de la mina, una imagen que quedaría grabada para siempre en la memoria de los 23 trabajadores que presenciaban la escena. El hombre que durante años había sido sinónimo de crueldad y arrogancia, ahora temblaba como una hoja, con lágrimas que surcaban surcos profundos en sus mejillas. Esperanza, continuó con voz quebrada, no solo voy a pagar el tratamiento completo de Carlitos, voy a pagar el mejor hospital privado de México, el mejor equipo médico y todo lo que necesite hasta que esté completamente curado. Un murmullo de asombro recorrió a los trabajadores. Esperanza lo miraba con incredulidad, como si estuviera escuchando palabras en un idioma desconocido. Pero eso no es todo, siguió Ramiro, su voz ganando fuerza. Te voy a construir una casa nueva, te voy a dar un trabajo digno aquí en las oficinas administrativas con un salario de 15,000 pesos mensuales y voy a crear un fondo educativo para que Carlitos pueda estudiar lo que quiera cuando se cure. Esperanza se tambaleó hacia atrás, agarrándose de María González para no caer. Señor Ugalde, yo no entiendo. ¿Por qué? Ramiro miró hacia el anciano, quien observaba la escena con una sonrisa que irradiaba una luz casi sobrenatural. Porque alguien me acaba de enseñar que el verdadero poder no está en destruir, sino en reconstruir lo que hemos roto. El millonario se puso de pie lentamente y se dirigió hacia sus trabajadores, su mirada recorriendo cada uno de los rostros que había aprendido a despreciar, pero que ahora veía con ojos completamente nuevos. Pedro Sánchez, dijo, dirigiéndose al minero veterano, tienes 4 hijos y llevas 15 años ganando el salario mínimo. Al partir de mañana, tu sueldo será de 12,000 pesos mensuales y tus 4 hijos tendrán becas universitarias completas pagadas por la empresa. Pedro se quitó su casco de seguridad y lo apretó contra su pecho, las lágrimas corriendo libremente por su rostro curtido. Señor, yo no sé qué decir. Roberto Salinas, continuó Ramiro, girando hacia el ingeniero, vas a ser el nuevo gerente general de operaciones con un salario de 45,000 pesos mensuales. Y quiero que diseñes el mejor programa de seguridad industrial de todo México. Nunca más morirá un trabajador en mis minas por falta de equipo o negligencia. Roberto se tambaleó, agarrándose de María González. En 5 minutos, su vida había cambiado más que en los últimos 10 años. María González, siguió Ramiro, vas a dirigir el nuevo Departamento de Bienestar Laboral. Tu misión será asegurar que cada familia de nuestros trabajadores tenga acceso a educación, salud y vivienda digna. Uno por uno, Ramiro fue llamando a cada trabajador por su nombre, nombres que antes ni siquiera se molestaba en aprender, y anunciando mejoras salariales, beneficios educativos para sus hijos, planes de vivienda y programas de salud. El anciano observaba todo con una satisfacción silenciosa, sus ojos brillando con una luz que parecía venir de otra dimensión. Las cicatrices en sus manos se habían vuelto más visibles, como si el acto de amor y transformación que estaba presenciando las hiciera cobrar vida. Pero hay algo más, dijo Ramiro, su voz ahora firme y decidida. Voy a donar 50 millones de pesos para reconstruir la escuela que fundó mi abuelo. Será la mejor escuela de todo Sonora, gratuita para todos los niños de la región, sin importar si sus padres trabajan para mí o no. Los trabajadores estallaron en lágrimas y aplausos.
Algunos se abrazaban, otros se persignaban, pero todos sabían que estaban presenciando un milagro que trascendía lo que habían visto con la montaña. ¿Y sabes qué más, Esperanza?, continuó Ramiro regresando hacia la viuda. Voy a crear la Fundación Tomás Morales en honor a tu esposo. Su propósito será ayudar a las familias de todos los trabajadores que han perdido la vida en accidentes laborales, no solo en mis minas, sino en toda la industria minera de México. Esperanza colapsó de rodillas nuevamente, pero esta vez no de súplica, sino de gratitud pura. Dios mío, sollozó, mi Tomás está viendo esto desde el cielo. Él me dijo en un sueño que algo grande iba a pasar. El anciano se acercó lentamente a Ramiro y puso su mano callosa en el hombro del millonario transformado. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, Ramiro? ¿Qué?, preguntó, girando hacia esos ojos que habían visto nacer y morir civilizaciones enteras. Que tu abuelo Joaquín está sonriendo, susurró el anciano. Sus oraciones finalmente fueron escuchadas. En ese momento, algo extraordinario sucedió. El teléfono celular de Ramiro, un iPhone 15 Pro Max que costaba más que el salario anual de muchos de sus trabajadores, comenzó a sonar. La pantalla mostraba un nombre que él no había visto en 6 meses. Carmen, esposa. Con manos temblorosas, Ramiro contestó la llamada. ¿Ramiro? La voz de Carmen sonaba confundida al otro lado de la línea. Algo muy extraño acaba de pasar. Alejandro y Sofía me pidieron que te llamara. Dicen que sintieron algo como si necesitaran hablar contigo. Ramiro miró hacia el anciano, quien sonreía con esa sabiduría infinita que parecía abarcar todos los misterios del universo. ¿Has sentido alguna vez cómo el amor verdadero puede cambiar todo en un instante? Lo que está por revelarse superará todo lo que hemos visto hasta ahora. Dale like si sientes que algo sagrado está sucediendo. Suscríbete porque la mayor revelación está a punto de llegar. Y compártenos desde dónde nos ves y qué hora es allí. El anciano estaba a punto de revelar su verdadera identidad, y ninguno estaría preparado para la verdad. Hay momentos en la historia humana donde lo divino se revela de una manera que cambia todo para siempre. La llamada de Carmen duró apenas 3 minutos, pero fueron los 3 minutos más importantes en la vida de Ramiro Ugalde. Su esposa le contó, con voz quebrada por la emoción, que tanto Alejandro como Sofía habían sentido una urgencia inexplicable de reconciliarse con su padre. Es como si algo hubiera cambiado en el aire, le dijo. Los niños me dijeron que sintieron que tú habías regresado. Cuando Ramiro colgó el teléfono, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Se dirigió hacia el anciano, quien permanecía inmóvil, observando cómo las vidas se transformaban a su alrededor, como flores que se abren al primer rayo de sol después de un largo invierno. ¿Cómo es posible?, preguntó Ramiro, su voz temblando de asombro y gratitud. Mi familia está a 800 kilómetros de distancia. ¿Cómo pudieron sentir lo que está pasando aquí? El anciano sonrió con esa bondad infinita que había mostrado durante toda la tarde. El amor verdadero no conoce distancias, Ramiro. Cuando un corazón se transforma genuinamente, las ondas de esa transformación se extienden mucho más allá de lo que pueden ver los ojos. Los trabajadores se habían acercado formando un círculo más pequeño alrededor del anciano y Ramiro. Todos sentían que algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que coronaría el milagro más increíble que jamás habían presenciado. Pedro Sánchez, el minero veterano, fue el primero en atreverse a preguntar lo que todos pensaban. Señor, perdone la pregunta, pero ¿quién es usted realmente? Lo que hemos visto hoy no es normal. Mover una montaña, conocer secretos del pasado, cambiar corazones, eso no lo hace una persona común. El anciano miró hacia el cielo, donde las nubes habían comenzado a formar patrones extraños, como si estuvieran siendo dibujadas por manos invisibles. Un viento suave comenzó a soplar, diferente al aire seco del desierto.
fresco, limpio, cargado de una paz que ninguno había sentido jamás. «Tienes razón, Pedro», respondió el anciano con voz suave. «No soy una persona común. Pero antes de revelar mi identidad, quiero que todos entiendan algo muy importante». Se acercó lentamente al centro del círculo, y con cada paso que daba, las cicatrices en sus manos se volvían más visibles, más reales, como si fueran heridas que acabaran de sanar, pero que conservaran la memoria del dolor. Lo que han presenciado hoy no fue solo el poder de mover una montaña de roca, continuó, su voz resonando con una autoridad que parecía venir del inicio mismo de los tiempos. Fue el poder de mover montañas de orgullo, de resentimiento, de desesperanza. Y ese poder está disponible para cada uno de ustedes, todos los días. María González se persignó instintivamente, sus ojos fijos en las manos del anciano. «Señor», susurró con voz temblorosa, «esas marcas en sus manos». El anciano extendió lentamente sus brazos, mostrando claramente las cicatrices que atravesaban sus palmas. No eran heridas de trabajo o accidentes comunes. Eran perfectamente simétricas, como si hubieran sido causadas por clavos. «Sí, María», dijo con infinita ternura. «Estas son las marcas que recibí hace más de 2000 años, cuando morí por amor a cada uno de ustedes». El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera los latidos del corazón parecían atreverse a sonar. Los 23 trabajadores, Esperanza Morales y Ramiro Ugalde, estaban frente a la revelación más extraordinaria en la historia de la humanidad. «Yo soy Jesús», continuó el anciano, y al pronunciar su nombre, una luz suave comenzó a emanar de su cuerpo, no cegadora como un foco, sino cálida como la luz del amanecer. «He caminado entre ustedes como un trabajador más, como alguien rechazado y despreciado, porque quería que vieran que mi amor no ha cambiado después de 2 milenios». Roberto Salinas cayó de rodillas, seguido inmediatamente por todos los demás. Solo Ramiro permanecía de pie, paralizado por la magnitud de lo que estaba descubriendo. «Señor Jesús», sollozó Pedro Sánchez, «perdónanos por no haberte reconocido». «¿Reconocerme?», preguntó Jesús con una sonrisa que irradiaba alegría pura. «Pedro, tú me reconociste cada vez que compartiste tu comida con un compañero hambriento. María, me reconociste cada vez que cuidaste a un trabajador herido. Roberto, me reconociste cada vez que te negaste a falsificar reportes de seguridad, aunque eso te costara problemas». Se dirigió hacia Ramiro, quien temblaba mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Y tú, Ramiro, me acabas de reconocer de la forma más hermosa, transformando tu corazón y abriendo tus manos para bendecir a otros». «Señor», murmuró Ramiro, cayendo finalmente de rodillas, «he sido terrible, he lastimado a tanta gente, he sido cruel, arrogante, despiadado. No merezco tu perdón». Jesús se acercó y puso sus manos marcadas en la cabeza de Ramiro. «Hijo mío, vine precisamente por personas como tú. Mi amor no es para los que creen merecerlo, sino para los que saben que lo necesitan desesperadamente». En ese momento, algo milagroso sucedió con cada persona presente. Sintieron como si años de cansancio, dolor, resentimiento y desesperanza fueran removidos de sus corazones en un instante. Era como si hubieran estado cargando mochilas llenas de piedras durante décadas y de repente se las hubieran quitado. «¿Por qué viniste aquí, Señor?», preguntó Esperanza, su voz llena de asombro. Jesús miró hacia la montaña que había movido, luego hacia cada uno de los rostros que lo observaban con adoración y amor. «Vine porque las oraciones de Joaquín Ugalde nunca dejaron de subir hasta el trono de mi Padre. Vine porque las lágrimas de esperanza por su hijo enfermo tocaron mi corazón. Vine porque cada uno de ustedes, sin saberlo, me ha estado sirviendo cuando han mostrado amor unos a otros». ¿Podrías creer si Jesús apareciera en tu lugar de trabajo?
Esta revelación cambiará todo lo que creías saber sobre lo posible. Dale like si sientes que algo sagrado está tocando tu corazón. Suscríbete porque el final de esta historia te dejará sin palabras. Y compártenos desde dónde nos ves y qué hora es allí. La mayor transformación estaba a punto de comenzar y el mundo nunca volvería a ser el mismo. Cuando la presencia divina se manifiesta, los milagros se multiplican como ondas en un lago infinito. La luz que emanaba del cuerpo de Jesús se intensificó gradualmente, envolviendo a todos los presentes en un resplandor dorado que no lastimaba los ojos, sino que llenaba el alma de una paz inexplicable. Era como si cada célula de sus cuerpos hubiera estado esperando toda la vida este momento de encuentro con lo divino. Ramiro Ugalde, aún de rodillas, levantó lentamente la mirada hacia el rostro del Salvador. «Señor», susurró con voz quebrada, «¿qué debo hacer ahora? ¿Cómo puedo reparar tantos años de maldad?» Jesús sonrió con esa ternura que había consolado a los afligidos durante su ministerio terrenal. «Ramiro, ya has comenzado. La verdadera reparación no está solo en dar dinero, aunque eso es importante. Está en amar como mi Padre ama, sin condiciones, sin límites, sin esperar nada a cambio». En ese momento, el teléfono de Esperanza Morales comenzó a sonar. Era el hospital donde estaba internado su hijo Carlitos. Con manos temblorosas, contestó la llamada mientras todos observaban en silencio. «Señora Morales», la voz del doctor Hernández sonaba confundida al otro lado de la línea. «Necesito que venga inmediatamente al hospital. Ha sucedido algo inexplicable». «¿Qué pasó? ¿Está bien mi niño?», preguntó Esperanza, su corazón acelerándose. «Señora, no sé cómo explicárselo. Hace una hora, Carlitos se levantó de la cama por primera vez en 3 meses. Sus análisis de sangre muestran un recuento de glóbulos blancos completamente normal. Es como si nunca hubiera tenido leucemia». El teléfono se resbaló de las manos de Esperanza, cayendo al suelo polvoriento. Sus rodillas cedieron y habría caído si María González no la hubiera sostenido. «Mi niño», sollozó, «mi Carlitos está curado». Jesús se acercó a ella y puso su mano en su frente. «Hija mía, tu fe y tus lágrimas movieron el corazón de mi padre. Carlitos no solo está curado de la leucemia, sino que será un instrumento poderoso de mi amor cuando crezca». Pero los milagros apenas comenzaban. Pedro Sánchez sintió de repente que el dolor crónico en su espalda, resultado de 25 años de trabajo pesado en las minas, había desaparecido completamente. Se tocó la zona donde siempre sentía punzadas y descubrió que podía moverse con una flexibilidad que no tenía desde los 20 años. «Señor», murmuró asombrado, «mi espalda ya no me duele». «Pedro», respondió Jesús con alegría, «tu cuerpo ha cargado no solo el peso del trabajo físico, sino el peso de la preocupación por tu familia. Ambas cargas te son quitadas hoy». Roberto Salinas, quien había sufrido de ansiedad severa desde su divorcio 5 años atrás, sintió como una calma profunda llenaba su mente. Las preocupaciones constantes que lo atormentaban día y noche simplemente se desvanecieron, reemplazadas por una certeza absoluta de que todo estaría bien. «La paz que están sintiendo», explicó Jesús, dirigiéndose a todo el grupo, «no depende de las circunstancias externas. Es la paz que mi Padre quiere darles a todos sus hijos, la paz que sobrepasa todo entendimiento». María González, quien había luchado contra la depresión después de perder a su madre el año anterior, sintió como si un peso enorme fuera removido de su corazón. Por primera vez en meses experimentó alegría genuina, no forzada ni fingida. Uno por uno, cada trabajador presente experimentó algún tipo de sanación, algunos física, otros emocional, otros espiritual. Pero todos sintieron el toque restaurador del amor divino. Ramiro observaba todo con asombro creciente. «Señor», preguntó, «¿por qué yo no siento ningún cambio físico?».
Jesús se acercó a él y puso sus manos sobre su corazón. Ramiro, tu sanación es diferente. Tu cuerpo está sano, pero tu alma necesitaba la sanación más profunda de todas. En ese instante, Ramiro sintió como si años de culpa, resentimiento hacia su padre fallecido, amargura por su divorcio y odio hacia sí mismo fueran extraídos de su ser como veneno de una herida. Lo que quedó fue un corazón limpio, renovado, capaz de amar como nunca antes había amado. Ahora, dijo Jesús, dirigiéndose a todo el grupo, quiero que entiendan algo fundamental. Lo que han recibido hoy no es solo para ustedes, es para que lo compartan con otros. Se dirigió hacia la montaña que había movido, la cual ahora se veía perfectamente asentada en su nueva ubicación. Esa montaña se movió para mostrarles que no hay obstáculo demasiado grande para mi poder. Pero las montañas más importantes que deben mover están en los corazones humanos. ¿Cómo podemos hacer eso, Señor?, preguntó María González. Haciendo exactamente lo que van a hacer a partir de mañana, respondió Jesús con una sonrisa. Ramiro va a tratar a sus trabajadores con dignidad y amor. Ustedes van a tratar a sus familias y vecinos con la misma bondad que han recibido hoy. Y todos van a recordar que cada persona que encuentren puede ser yo disfrazado. El sol comenzó a descender hacia el horizonte, pintando el cielo del desierto con colores dorados y rosados que parecían reflejar la gloria divina que había tocado ese lugar. ¿Te vas a ir, Señor?, preguntó Esperanza con tristeza. Jesús la miró con infinita ternura. Esperanza, yo nunca me voy. Estaré con ustedes todos los días, en cada acto de bondad, en cada palabra de amor, en cada mano extendida para ayudar al necesitado. ¿Podrías reconocer a Jesús si apareciera como un trabajador común? Esta historia nos enseña que lo divino se manifiesta en los lugares más inesperados. Dale like si sientes que tu corazón ha sido tocado. Suscríbete porque el final de esta historia cambiará tu perspectiva para siempre. Y compártenos desde dónde nos ves y qué hora es allí. La despedida más hermosa estaba a punto de suceder, y con ella, una promesa que cambiaría la región entera. Cuando lo divino toca lo humano, las ondas de transformación se extienden mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. La luz dorada que emanaba de Jesús comenzó a expandirse lentamente, creando un círculo de resplandor que abarcaba toda la mina y se extendía hacia los cerros circundantes. Los trabajadores observaban maravillados cómo esa luz parecía tocar cada piedra, cada planta del desierto, cada grano de arena, transformando el paisaje árido en algo que irradiaba vida y esperanza. Antes de regresar al Padre, dijo Jesús, su voz resonando con una autoridad que parecía mover las montañas del horizonte. Quiero hacer una promesa a esta tierra y a toda la gente de Cananea. Se dirigió hacia el norte, señalando la ciudad que se extendía en el valle, donde 35,000 habitantes luchaban diariamente contra la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades. Esta región, que ha sido conocida por la explotación y la injusticia, se convertirá en un ejemplo de amor y prosperidad para todo México, declaró, y al hablar, su voz parecía llevar consigo el poder de hacer realidad cada palabra pronunciada. Ramiro Ugalde se acercó, su rostro transformado reflejando una determinación que nunca antes había mostrado para hacer el bien. Señor, ¿qué puedo hacer para cumplir esa promesa? Jesús sonrió y puso su mano en el hombro del millonario renovado. Ramiro, tú serás el instrumento principal de esta transformación, pero no estarás solo. Cada persona aquí presente tendrá un papel crucial. Se dirigió hacia Pedro Sánchez. Pedro, tú que has trabajado 25 años en estas minas, conoces mejor que nadie las necesidades de las familias obreras. Quiero que seas el director del nuevo programa de vivienda digna que Ramiro va a crear. Pedro se llevó las manos al pecho abrumado. Señor, yo apenas terminé la primaria. No sé de administración ni... ¿Sabes?
de honestidad, de trabajo duro y de amor por tu prójimo, interrumpió Jesús suavemente. Esas son las únicas credenciales que necesitas. El resto te será dado. Se dirigió hacia María González. María, tu corazón compasivo será perfecto para dirigir el nuevo hospital gratuito que se construirá en Cananea. Tendrá la tecnología más avanzada de América Latina y atenderá a cualquier persona, sin importar su condición económica. María se tambaleó, sostenida por Roberto Salinas. «¿Un hospital, señor? ¿En Cananea?» «No solo un hospital», continuó Jesús, «sino una universidad técnica donde los jóvenes de la región podrán estudiar ingeniería, medicina, educación y tecnología sin salir de su tierra natal». Roberto Salinas sintió que las piernas le temblaban. Como ingeniero, sabía que lo que Jesús estaba describiendo transformaría completamente la economía y el futuro de la región. «Esperanza», dijo Jesús, dirigiéndose a la viuda cuyo hijo había sido sanado, «tu historia de dolor transformada en esperanza inspirará a miles. Serás la directora de la nueva fundación que ayudará a madres solteras y familias en crisis por todo el estado de Sonora». Esperanza lloraba de gratitud pura. En una tarde había pasado de la desesperanza más absoluta a convertirse en instrumento de esperanza para otros. Jesús extendió sus brazos hacia todo el grupo. Pero la transformación más importante no será en los edificios o las instituciones. Será en los corazones de las personas. Cada acto de bondad que realicen multiplicará mi amor en formas que no pueden imaginar. En ese momento comenzó a escucharse un rumor distante. Eran vehículos acercándose a la mina. Pronto aparecieron varios carros y camionetas de donde bajaron familiares de los trabajadores, vecinos de la ciudad e incluso reporteros locales que habían escuchado rumores de algo extraordinario sucediendo en la mina. La esposa de Pedro Sánchez corrió hacia él, seguida de sus 4 hijos. «Pedro, sentimos algo extraño en la casa. Los niños dijeron que papá había cambiado, que algo bueno había pasado». María González abrazó a su hermana menor, quien había viajado desde Hermosillo con una urgencia que no podía explicar. «María, tuve un sueño. Soñé que mamá me decía que vinieras aquí, que algo milagroso estaba sucediendo. Más y más personas llegaban, como atraídas por una fuerza magnética invisible. En total, se reunieron casi 200 personas alrededor de la mina, todas sintiendo que algo sobrenatural había tocado ese lugar. Jesús observó a la multitud con amor infinito. «Mi pueblo querido de Cananea», dijo, y su voz se amplificó sobrenaturalmente para que todos pudieran escucharlo claramente. «He venido a visitarlos para recordarles que ustedes no están olvidados. Mi Padre ve cada sacrificio, cada lágrima, cada oración que sube desde esta tierra». Un silencio reverencial cubrió a la multitud. Incluso los niños pequeños parecían entender que estaban en presencia de algo sagrado. «A partir de hoy», continuó Jesús, «Cananea será conocida no como una ciudad de pobreza y explotación, sino como la ciudad donde el amor divino transformó corazones humanos. Será un lugar de peregrinaje para aquellos que busquen esperanza y renovación». Ramiro se acercó al grupo de recién llegados y, para asombro de muchos que lo conocían por su crueldad, comenzó a anunciar las transformaciones que implementaría: aumentos salariales para todos los trabajadores de la región, programas de educación gratuita, servicios de salud, proyectos de vivienda y la creación de miles de empleos bien remunerados. «¿Quién es ese anciano?», preguntó alguien entre la multitud señalando hacia Jesús. Pedro Sánchez, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas, respondió con voz fuerte y clara: «Es Jesús, es nuestro Salvador que vino a visitarnos disfrazado de trabajador y nos mostró que el amor puede mover montañas, literalmente. ¿Crees que tu ciudad podría ser transformada por el amor divino? Esta historia nos muestra que los milagros siguen sucediendo hoy». Dale like si sientes esperanza renovada, suscríbete porque el final de esta historia te llenará de gozo.
y compártenos desde dónde nos ves y qué hora es allí. La despedida más hermosa estaba a punto de suceder, y con ella una promesa que cambiaría generaciones enteras. Hay momentos en la historia que dividen el tiempo en un antes y un después, y ese día en Cananea sería recordado para siempre. El sol se había puesto completamente, pero la luz que emanaba de Jesús mantenía el área iluminada con un resplandor suave y cálido que llenaba el corazón de todos los presentes. Las casi 200 personas que se habían reunido permanecían en silencio reverencial, sabiendo que estaban siendo testigos de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Mi tiempo entre ustedes en esta forma está llegando a su fin, anunció Jesús, su voz cargada de infinito amor, pero también de la autoridad del cielo. Pero antes de partir, quiero que recuerden 3 cosas fundamentales. Se acercó al centro de la multitud, y al caminar, pequeñas flores del desierto comenzaron a brotar en sus huellas, creando un sendero de vida en la tierra árida. Primero, dijo, levantando su mano derecha marcada por la cicatriz del clavo, recuerden que yo estoy presente en cada acto de amor que realicen. Cuando alimenten a un hambriento, yo seré alimentado. Cuando vistan a un necesitado, yo seré vestido. Cuando visiten a un enfermo, yo seré visitado. Esperanza Morales, sosteniendo el teléfono que mostraba fotos de su hijo Carlitos, completamente recuperado en el hospital, levantó tímidamente la mano. Señor, ¿cómo podremos reconocerte cuando regreses? Jesús sonrió con esa ternura que había consolado a millones durante 2 milenios. Esperanza, no tendrán que reconocerme porque yo nunca me voy. Estaré en los ojos del niño huérfano que necesita una familia, en las manos del anciano que requiere ayuda, en el corazón del joven que busca dirección. Segundo, continuó, dirigiéndose ahora hacia Ramiro Ugalde, quien permanecía junto a su familia, que había llegado desde Guadalajara tras sentir la urgencia inexplicable de reconciliarse. Recuerden que la verdadera riqueza no se mide en pesos o dólares, sino en vidas transformadas. Carmen, la esposa de Ramiro, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas mientras sostenía las manos de sus hijos Alejandro y Sofía. «Papá», susurró Alejandro, de 16 años, «sentimos que habías cambiado. Mamá dijo que era imposible, pero nosotros sabíamos que algo había pasado». Ramiro abrazó a su familia, sabiendo que el milagro más grande de todos era tenerlos de regreso. «Hijos», murmuró con voz quebrada, «su padre ha aprendido lo que realmente significa amar». «Y tercero», dijo Jesús, extendiendo sus brazos hacia toda la multitud, «recuerden que cada uno de ustedes ha sido elegido para ser mis manos, mis pies y mi voz en esta tierra. No esperen que otros cambien el mundo. El cambio comienza con ustedes, aquí y ahora». En ese momento comenzó a suceder algo extraordinario. La luz que emanaba del cuerpo de Jesús comenzó a transferirse gradualmente hacia cada persona presente. Era como si pequeñas llamas de amor divino se encendieran en el corazón de todos los reunidos. Pedro Sánchez sintió una determinación sobrenatural de cumplir su nueva misión como director del programa de vivienda. María González experimentó una sabiduría que trascendía su educación formal para dirigir el nuevo hospital. Roberto Salinas recibió una visión clara de cómo diseñar la universidad técnica que transformaría la educación en la región. «¿Cuándo sabremos que estamos cumpliendo tu voluntad, Señor?», preguntó una anciana que había caminado varios kilómetros desde el pueblo para estar presente. «Abuela Rosa», respondió Jesús, conociendo su nombre como había conocido los secretos de todos. «Sabrán que están cumpliendo mi voluntad cuando vean que su amor multiplica alegría, cuando sus acciones produzcan esperanza y cuando su vida inspire a otros a ser mejores de lo que creían posible». La luz alrededor de Jesús comenzó a intensificarse, preparándose para su partida. Pero antes de desvanecerse, hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a cada persona presente, una por una,
y las bendijo individualmente. A los niños les dijo palabras de ánimo sobre su futuro brillante. A los jóvenes les habló de su propósito especial en la vida. A los adultos les confirmó su valor y dignidad. A los ancianos les agradeció por su sabiduría y sacrificio. Cuando llegó a Ramiro por última vez, puso sus manos en su frente y susurró: «Ramiro, hijo mío, tu abuelo Joaquín está orgulloso del hombre en que te has convertido hoy. Use todo lo que has recibido para ser un instrumento de mi amor». Finalmente, Jesús regresó al centro del grupo y levantó sus ojos al cielo estrellado que había aparecido sobre Cananea. «Padre», oró en voz alta para que todos pudieran escuchar, «bendice a esta tierra y a esta gente. Que lo que ha comenzado hoy se multiplique por generaciones. Que Cananea sea conocida en todo el mundo como el lugar donde el amor venció al odio, donde la humildad venció al orgullo y donde la esperanza venció a la desesperación». «Amén», respondieron las 200 voces al unísono, y el sonido de esa oración colectiva pareció hacer eco hasta las montañas distantes. La luz alrededor de Jesús se hizo tan brillante que durante unos segundos fue imposible mirar directamente hacia él. Cuando la luz se desvaneció suavemente, Jesús había desaparecido, pero su presencia seguía siendo tangible en el corazón de cada persona presente. 5 años después, Cananea se había convertido en el ejemplo de transformación social más estudiado de América Latina. La Universidad Técnica Joaquín Ugalde graduaba a cientos de jóvenes cada año. El Hospital del Buen Samaritano atendía gratuitamente a pacientes de todo el noroeste de México. Las viviendas dignas construidas por la Fundación Pedro Sánchez albergaban a miles de familias. Pero más importante que la infraestructura era la transformación espiritual. Los índices de criminalidad habían bajado al mínimo histórico. Los casos de violencia doméstica prácticamente habían desaparecido. Los niños crecían sabiendo que tenían un futuro brillante esperándolos. Ramiro Ugalde, ahora conocido cariñosamente como Don Ramiro, en lugar del temido Patrón Ugalde, había donado el 80% de su fortuna a obras de caridad y vivía de manera sencilla con su familia reunificada. Su historia de transformación había inspirado a empresarios de todo México a reexaminar sus prioridades. Esperanza Morales dirigía una red de 47 centros de ayuda familiar en 5 estados de México. Su hijo Carlitos, completamente curado, estudiaba medicina con el sueño de ser pediatra oncólogo para ayudar a otros niños como él. Cada año, el 25 de enero, fecha en que Jesús había visitado Cananea, miles de personas llegaban de todo el mundo para conmemorar el día que cambió una región entera. No venían como turistas, sino como peregrinos, buscando renovación espiritual. La montaña que Jesús había movido se había convertido en un símbolo de esperanza. En su cima se había construido una capilla simple donde las oraciones nunca cesaban. Y se decía que, en días especiales, algunos visitantes aún podían ver a un anciano trabajador caminando entre ellos, recordándoles que el amor de Dios sigue transformando vidas cada día. ¿Crees que tu vida podría ser transformada como la de Ramiro? ¿Que tu comunidad podría cambiar como Cananea? Esta historia nos enseña que no hay corazón demasiado duro ni situación demasiado difícil para el amor de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, dale like para que más personas puedan conocerla. Suscríbete a nuestro canal porque tenemos muchas más historias increíbles que compartir, y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Tu testimonio puede ser la inspiración que alguien más necesita hoy, porque al final todos llevamos dentro la capacidad de mover montañas. Solo necesitamos el amor suficiente para intentarlo.